José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Buenas tardes, me da gusto saludarles en la novena edición de Prisionero de Conciencias en Comunicadores MX. Muchas gracias a todos por estar en estas fechas ya de diciembre, de un año más que termina, con noticias muy relevantes. Un saludo a mis compañeros de Chihuahua, de el Estado de México, de Veracruz, de diferentes estados de la República que nos escuchan. El día de hoy hemos decidido hablar en el espacio de Prisioneros de Conciencia porque han sido 4 años muy difíciles de poder entender el proceso de la seguridad en este país y las herencias que tenemos en el Estado de México que nos vinculan con los acontecimientos que hoy en México se discuten, como fue la detención de Genaro García Luna y la destitución previa de Eduardo Medina Mora. Esos acontecimientos demuestran y se expresan en los penales donde mucha gente injustamente llegó, otros que el proceso de la responsabilidad penal sí los lleva, pero no se trata de justificar en cuanto a conductas antijurídicas o no, se trata de demostrar cómo las herencias de este tipo de conductas de los servidores públicos pueden llevar a un país a un luto nacional después de tanta muerte, de tantas víctimas del delito, de la violencia, y todos los que también tenemos que ver con una política de seguridad pública que está marcada por la persecución y el encarcelamiento, la desaparición o el asesinato de los que no piensan como el régimen. Y esto es importante porque el encuentro entre Maribel Cervantes Guerrero, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora coinciden porque tanto la actual secretaria de Seguridad en el Estado de México como el fiscal tienen esas formaciones. Maribel Cervantes Guerrero crece a la par con Genaro García Luna en 1996 en el CISE, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que era la policía la oficina encargada de la seguridad en términos de lo que era la inteligencia, el poder analizar todos los fenómenos sociales y políticos que en el país se daban, cómo se incorpora el CISEN a la lucha contra la criminalidad. En 1996 ambos se conocen en este organismo y comienzan precisamente a despuntar sus carreras en los altos cargos de la seguridad en el sexenio de Vicente Fox. Por parte de las instituciones de procuración de justicia, tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora van a compartir estos espacios. En el sexenio de Vicente Fox, uno es director del CISEN, Medina Mora, y Genaro García Luna, director de la mal llamada agencia de Federación el AFI, la Agencia Federal de Investigación. Estos procesos son importantes porque es desde aquí cuando el país comienza a colapsar su proceso de descomposición en términos del fracaso económico que tiene el país, pero también de la seguridad, cómo se concibe la seguridad, una seguridad coercitiva, una seguridad de fuerza, una seguridad de penalizar el delito sin tener los candados ni tener los mecanismos de control para los que ejercían las políticas públicas de seguridad. Medina Mora
De 2000 a 2005 es el director del CISEN, y Genaro García Luna del 2001 al 2006 el director de lo que es la Agencia Federal de Investigaciones. En estos tiempos hay dos casos muy trascendentes que se dan. Uno, el problema de la fabricación de los delitos hacia Florán Cassés, que eso es un proceso que nunca se quedó claro si cometió o no la responsabilidad penal. Nosotros creemos que no. Conocimos parte del expediente en el Senado de la República, y en el caso del caso Wallace, pues obviamente es totalmente inocente las personas que se les acusa. Principalmente el caso más emblemático es el de Brenda Quevedo Cruz, que fue torturada, que fue vejada, que está privada de su libertad, que se han escrito muchas columnas sobre la forma como fue abusada sexualmente, torturada, y aún no se resuelve ese problema. Esos dos casos son importantes porque en muchos de los casos que vivimos en los penales, la señora Wallace se hace presente con muchas mujeres o hombres que vienen a mentir como testigos, como supuestas víctimas que te imputan, que dicen que fuiste tú, y sin embargo el daño que le han hecho a un proceso del sistema general acusatorio, que precisamente en esos dos momentos, el caso Cassés y el caso Brenda Quevedo, salen fuera del sistema penal como sistema penal, pero no deja de ser emblemático de cómo dos casos trascienden a la fabricación de culpables, y que hoy hay miles y cientos de miles de falsos culpables en el país, por una política pública, por una política de simulación de que se combatía el delito, cuando sabemos que Facundo Rosas, hombre cercano a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, estaban metidos en todo lo que era el problema del secuestro a nivel nacional, y todas las denuncias que hacía Anabel Hernández y diversos periodistas en todos estos procesos. Sin embargo, en el 2005 Genaro García Luna toma las riendas de seguridad pública por un hecho trágico, la muerte de Ramón Martín Huerta. Y entonces, como secretario de Seguridad, él sustituye a Ramón Martín Huerta, y Genaro García Luna continúa en el CISEN, en el AFI, y en el caso de Medina Mora deja el CISEN y toma la Secretaría de Seguridad. En ese periodo que he hecho muy muy sintético, Maribel Cervantes Guerrero juega un papel muy importante del 2001 al 2003, siendo coordinadora de asesores del director del AFI, y posteriormente regresa al CISEN, donde ya Medina Mora era titular del 2003 al 2007. Y del 2007 regresa Maribel Cervantes Guerrero a trabajar con Genaro García Luna, que la designa coordinadora de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal. Y posteriormente, en otros hechos trágicos, del 2008, la muerte de Juan Camilo Muriño, titular de la Unidad o División de Inteligencia de la Policía Federal. ¿Por qué traigo esto al caso? Porque precisamente Medina Mora deja la Secretaría de Seguridad Pública en el 2006 y se le nombra Procurador General de la República, teniendo como coordinador de asesores a otro personaje siniestro, Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Ambas en unas vidas paralelas, en unas vidas cuestionables, en unas vidas donde ejecutaron políticas que dañaron mucho al país, y sobre todo por ese falso discurso de combatir a la criminalidad, cuando ellos eran los principales responsables de que el país comenzara a iniciar el baño de sangre, teniendo como responsable al presidente primero Vicente Fox, de lo que hoy se le acusa a García Luna, y posteriormente el gran fracaso de la política de Felipe Calderón, que habrá de escribirse una historia en enero del próximo año, cuando se dé a conocer el inicio del juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York. Esto es muy importante porque finalmente lo que vivimos en el Estado de México es esa herencia del cómo ver la política pública de seguridad pública. No olvidemos que Alejandro Jaime Gómez Sánchez está inmerso en una serie de polémicas actuaciones, como el caso tuvo conocimiento muy cercano del caso Rápido y Furioso, que finalmente ese supuesto introducción de armas acordadas con agentes norteamericanos encargados del tráfico de armas, llegan a las manos de la criminalidad
esas armas que dejaron pasar. Posteriormente están muy vinculados en el supuesto atentado de terrorismo que se dio en el 2006 en la ciudad de Morelia, y como los culpables fueron brutalmente torturados, y posteriormente en junio del 2014 se conoce el caso de Tlatlaya, que hoy tenemos noticias que un juez ha pedido su reapertura. Esto nos lleva a ver cómo ellos van sustituyendo en las partes de seguridad y no encuentran otro reducto más que puedan continuar en sus operaciones en el Estado de México en los últimos 2 años Maribel Cervantes Guerrero, y en los últimos 5 años como procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Esto lo digo sin ningún ámbito de revancha, porque podrían decir, bueno, pues es que el señor está siendo fabricado por el señor, sus delitos, pero no es la primera vez que lo habíamos venido diciendo. No soy el único que lo ha dicho, lo hemos venido señalando mucho otros medios de comunicación, el periodismo valiente lo ha venido sosteniendo, y no podemos dejar de ver cómo en los 22 últimos años Alejandro Jaime Gómez Sánchez ha tenido toda su carrera en las procuradurías del Distrito Federal, de la PGR y del Estado de México. Ocupa un papel muy importante, pero súper importante, del 2007 al 2009, después del escándalo de Rápido y Furioso, como visitador general de la PGR. Cuando se crean las unidades de investigación, se supone que Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Maribel Cervantes Guerrero, en el papel que juegan, tienen un papel destacadísimo, porque ellos van a estar en el sistema de seguridad pública, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en todo ese proceso para la instalación del sistema de justicia penal acusatorio, que no es nada cuestionado a partir de los análisis. Se habla de sus currículos. Yo he escuchado a varios periodistas que saben que ellos se presentan y ven los currículos y nada más los definen así, pero no los que contextualizan en lo que pasó realmente en la historia de este país. Sí, este país en donde Maribel Cervantes, todavía Felipe Calderón, en el 2008 la nombra la responsable del Consejo Nacional de Seguridad Pública, eso de la Policía Federal, la consejera. Eso era la responsabilidad para las políticas públicas, de la homologación, de la certificación, la homologación para el proceso del informe policial homologado, cómo se concretiza lo que es la plataforma de datos criminalísticos para perseguir el delito. Todas esas cosas para nosotros son muy importantes, porque estamos viendo los pretextos que ahora establecen para la cuarta transformación, para que puedan consolidar un sistema de justicia penal acusatorio. En este contexto, la herencia nos va a llevar a que a 2 años de gobierno del gobernador Alfredo del Mazo, y a 5 años que cumple Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el 29 de diciembre del 2019, 3 años como fiscal general y 2 años como procurador, vemos esas mismas prácticas. Con Alejandro Gómez Sánchez se dispara la tortura, se disparan las detenciones arbitrarias, se disparan y se multiplican las señoras gualas. Las señoras gualas en el Estado de México son muchos testimonios falsos, como el caso mío, como el caso de los 2 últimos. Dicen que yo extorsioné a un secuestrador. ¿Cómo? Si no he tomado ni un solo peso de los penales. Y eso está totalmente demostrado. No lo digo con orgullo, simplemente no tengo esa cultura del sometimiento de un particular hacia otro para obtener ganancias ilícitas. Ese es el contexto en donde yo hablo de esa herencia de cómo el fracaso de la política de Calderón siguió trascendiendo al fracaso de la seguridad en diversas entidades donde Genaro García Luna estableció sus tentáculos. En el caso de Medina Mora, cómo se fue cubriendo el espacios para llegar no solo a los cargos más destacados de la inteligencia, de la Procuración de Justicia, de la Seguridad Pública en este país, sino llegó todavía a ser ministro de la Suprema Corte, donde se cruzan los puntos de intersección estos 2 personajes que tienen a la herencia de este país la violencia, la simulación y la persecución de los opositores, de llevarlos a la cárcel porque se multiplicaron, que siempre el PRI, y desde los años 50
se ideó esa política de eliminar a los que no pensaran igual. Hay una historia de la impunidad y de los asesinatos políticos de disidentes, que está pendiente una historia de todo eso, lo que ha pasado. Hay historias de la guerrilla, hay historias de los movimientos sociales, pero falta todavía por escribir parte de esta historia, que habrá de escribirse después de lo que va a ser el juicio hace un año del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, y ahora el caso de Genaro García Luna, que va a ser un parteaguas, porque es uno de los primeros servidores públicos que es llevado de alto rango a una corte norteamericana, y que eso habla de la etapa de un nuevo proceso también de las relaciones México-Estados Unidos, y un nuevo proceso de que también deberán de poner en la mesa los dos servidores públicos, la herencia de Medina Mora y García Luna, su renuncia, para que el Estado de México pueda caminar verdaderamente en un combate contra la inseguridad y la violencia. En un momento regresamos. Durante la instalación del Consejo Directivo Municipal de la Mujer, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez aseguró que esta acción se inscribe en el contexto de los esfuerzos que el ayuntamiento está determinando hacer para contribuir a que Toluca sea un municipio seguro para las mujeres y las niñas. Con esta acción, el gobierno municipal refrenda su compromiso de atender las necesidades e intereses de las mujeres, así como su desarrollo y empoderamiento, como lo estipula el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2019-2021. Así, se cumple el propósito de ejercer un gobierno democrático, cercano a la comunidad y con sentido humano que garantice el Estado de Derecho en un marco de legalidad, equidad, justicia y en respuesta a las necesidades del contexto social actual. Por su parte, la directora general del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, María de Lourdes Medina Ortega, explicó que el objetivo de este órgano es atender de manera integral todos los puntos que garanticen a la mujer y a sus familias tener una vida equilibrada, con oportunidades y acceso a bienes económicos, profesionales y emocionalmente sanos, que les permitan decidir en libertad el tipo de vida que quieran vivir. Pues sí, como les comentaba, yo creo que cuando se están en los servicios de inteligencia, con toda la tecnología que adquirió México, en el 2000 al 2000 todavía se hizo algunas adquisiciones con asesoría del Mossad israelí. En México, más de 6 instituciones de inteligencia de Inglaterra, el M16, la CIA, la DEI o la DEA, el G2 cubano, y muchos organismos de inteligencia operan en el país a partir de todo este proceso de descomposición, desde el ataque a las Torres Gemelas. Entonces México no podría decir que no cuenta con los sistemas de inteligencia sofisticados ni sus operadores, porque el hecho de crear un sistema de inteligencia y de base de datos, ahora hay la sospecha, y eso se los comento en esta columna, en este espacio, porque es muy grave que me hayan venido a ver unos abogados de Chiconautla, y no lo digo con un oportunismo, lo digo con una responsabilidad, y lo sostendré, de cómo han intervenido los teléfonos de mis jueces, o de los jueces que llevan mi caso, digo mis jueces porque llevan mi caso, en el argumento de que han sido parciales conmigo, y cómo acusamos al fiscal, porque conoce todas las mañas de Medina Mora, de la intervención telefónica, y de cómo hay la sospecha que han intervenido los teléfonos de los dos jueces para a ver si se comunican entre ellos o a quién le pasan comunicación sobre el caso mío. Han llegado a una cuestión aberrante. Pero si esos sistemas de inteligencia de espionaje manejaba Maribel Cervantes Guerrero y a su vez Alejandro Jaime Gómez Sánchez por toda esta instalación del sistema de justicia penal acusatorio, ¿por qué no han dado con las bandas criminales en el país y en el Estado de México? Si tienen todos esos instrumentos. O que nos diga Maribel Cervantes y Genaro García Luna que es sospechoso que en 6 años, del 2005, de 21 de septiembre del 2005 al 18 de noviembre del 2011, murieron supuestamente trágicamente Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública. Pero cuando se cayó
el helicóptero hace un año vamos a hacer un año de la muerte trágica de Moreno Valle, luego comenzaron a sospechar que era Andrés Manuel, ¿verdad? Injustamente y irresponsablemente. Después, ¿por qué no nos dicen que en el 2008, el 4 de noviembre, muere Juan Camilo Mourinho? Y el 18 de noviembre, 3 años después, la caída de Francisco Blake Mora, que tuve la suerte de conocerlo porque fue miembro de la Comisión Jurisdiccional, y pueden checarlo, para desaforar a Romero de Champs, y que finalmente el foxismo y con la mayoría de los diputados del PAN, en la bancada, la mayoría no del PRI, en la bancada, dirigida por Felipe Calderón, que era el presidente del grupo parlamentario del PAN, el secretario de la Comisión de Energía, Juan Camilo Mourinho, y de esta parte, Cuauhtémoc Cardona y Francisco Blake Mora, parte de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales. Lo conocí muy bien a los dos amigos cercanos a Felipe Calderón, a Francisco Blake Mora y a Cuauhtémoc Cardona, ambos baja californianos, ¿no? Que nos digan qué pasó, por qué no se profundizó sobre la muerte de dos hombres que manejan la seguridad nacional, hombres como Juan Camilo Mourinho y Francisco Blake Mora. No hay una línea de investigación ahora que están sin poder tener ese control político de la seguridad y de la información Eduardo Medina Mora ni Genaro García Luna, y había que seguir esas investigaciones, había que profundizarlas, porque no podemos dejar de sospechar la perversidad y la lucha por el poder y todo lo que se dio en esos sexenios. A partir de los últimos acontecimientos profundizan más las hipótesis de lo que pudiera haber pasado en ese momento, como tampoco también se profundizan el hecho de que el fiscal es nombrado el 29 de diciembre del 2016 fiscal general, y va a defender en la Corte Interamericana el caso de víctimas de tortura sexual del caso Atenco. El 28 de noviembre del 2018, Alejandro Jaime Gómez Sánchez fue uno de los que participó y fue a defender la política violenta de la inseguridad, de la forma represiva como se resolvió el caso Atenco. No se habló del caso Eduardo Robledo, Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, todas las corporaciones policíacas que fueron a reprimir violentamente el caso de Atenco. Él fue el abogado de Peña Nieto. Él no tenía por qué haber ido como fiscal general de justicia del Estado de México, porque era un fiscal ya autónomo supuestamente, cosa que su mal defensa o su defensa que hizo el 18 de noviembre del 2000, el 18 de noviembre del 2007 fue a hacer estos alegatos, sí, y el 28 de noviembre del 2018, hace un año y a casi un mes, condenan al Estado mexicano a la reparación del daño por el delito de secuestro y de tortura con violación a las mujeres de Atenco. Lo mismo que pasó con Brenda Quevedo, sí, y con muchas víctimas que hemos escuchado en los foros de la Cámara de Diputados, de mujeres que han sido víctimas de violación en las oficinas de la CEIDO, en la persecución o en la fabricación de delitos de delincuencia organizada. Esto es la política que hemos vivido en los últimos 18 años, y hemos podido constatar que esto no es ajeno a lo que ha pasado en el Estado de México. La tortura en el gobierno de Rubiel Ávila Villegas se disparó, se generó toda una política de falsos culpables, de delitos de alto impacto que quedan siempre en la duda de la responsabilidad penal, cuando las personas pues nunca se les pudo sostener el caso de la participación en una conducta ilícita. Sin embargo, habíamos dicho que los pecados de los pueblos es el reflejo de los príncipes, ¿no? Y no de los príncipes porque les demos ese carácter, sino porque es una de las definiciones que el politólogo Nicolás Maquiavelo lo define, y lo define muy claramente, que el príncipe va a generar las conductas que su pueblo tendrá. Y aquí lo último que hemos tenido en los últimos más de 80 años de gobierno han sido el saqueo y la corrupción y la participación de los delitos desde el poder. Nada menos hace unos días leía yo lo que era el Grupo Sonora, la disputa de Aaron Sainz
como acuerda con la sucesión del Maximato, Aarón Sáenz, vinculado a los empresarios de Monterrey, el tráfico de alcohol a través del vidrio, a través de lo que jugó el papel de Vitro en Monterrey, su vinculación de cómo le entregan al grupo Serfín, al grupo Garza Lagüera. Entonces, uno habla así porque uno ha estudiado la economía del crimen en este país, uno ha visto desde el poder, el saqueo, y esto es la mayor muestra de los operadores, de los grupos poderosos, porque no me digan que Genaro García Luna no manejaba y manipulaba Plataforma México. Entonces, si él tenía esos accesos, entonces ¿por qué nos presentan a la secretaria la secretaria de Seguridad, que es una gran connotada, que tiene especialista, maestra en administración militar para la seguridad y las defensas nacionales, que estuvo en el Colegio de la Defensa Nacional, o con los tres reconocimientos de mención honorífica a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, con mención honorífica en la Escuela Libre de Derecho, la Escuela de Felipe Calderón, y no critico las instituciones, sino especialista en la cuestión de cómo tener la propiedad privada a través de los fideicomisos, lo que han hecho en el Estado de México últimamente con las hipotecas. No lo digo que le esté metida en las hipotecarias, pero ¿por qué no nos dicen los vínculos de Alejandro Jaime Gómez Sánchez con el sistema financiero? Porque cuando Alejandro Jaime Gómez Sánchez se le hace las denuncias del fraude procesal, no las quiere investigar para poder cuestionar a los fideicomisos que se están adjudicando ilícitamente una propiedad, porque no hay juicio especial hipotecario, o porque no nos dicen que después de la salida de Maribel Cervantes Guerrero dirigió los servicios de inteligencias de HSBC, otra institución bancaria. Entonces yo no digo que las cosas son articuladas de mi propio análisis, digo que los hombres nos conducimos de acuerdo a nuestras conductas, y nuestras conductas tienen que ver en nuestro desempeño, porque huella finalmente es todo rastro que deja el humano. Si uno va con la palabra y con el perdón, fumar uno y tira un cigarro al suelo, ahí queda una huella. Pero si ese cigarro se utilizó en una conducta delictiva, se queda la huella en ese cigarro, pero por la relación de la conducta antijurídica. Es como dicen, huella es todo este rastro que deja el ser humano. Entonces, ese rastro que deja el ser humano como huella también es cuando vamos, y perdón por el auditorio, y defecamos, ¿sí? Pero entonces, si ellos tienen todo ese sistema de seguridad, todo este sistema de perseguir los delitos, también nosotros podemos ver cómo las herencias se siguen y se van continuando, y tienen una secuencia lógica desde el discurso del poder en lo que parece ser o lo que es una relación grave desde el Estado, al decir que se combate la criminalidad cuando se vive, se coexiste y se tiene privilegios de ella, como han sido las vidas paralelas de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, y las herencias en el Estado de México de Maribel Cervantes Guerrero y el caso de Alejandro Gómez Sánchez. Esto lo dirán los próximos meses, veremos en el Estado de México qué pasa. Yo creo que se está dilatando la renuncia de la Secretaría de Seguridad, tendría que hacerlo, el Congreso local tuvo que haber pedido una sesión extraordinaria, el Congreso local, y mandar a llamar a la Secretaría de Seguridad. No sé, no tengo contacto con las noticias minuto a minuto porque no gozo de noticieros en este penal, pero creo que falla Morena nuevamente ante las necesidades y la trascendencia de esta noticia, y finalmente nos damos cuenta el papel que también tiene de silencio la oposición en el Estado de México al no querer
Pues sí, como les decía, ¿no? Estas muestras de irresponsabilidad por parte de los legisladores, porque finalmente cuando los legisladores hacen la glosia del gobierno tendrían que ver todas las currículas y todo lo que se desempeña en la formación de los responsables de las titularidades del Ejecutivo, que tienen que pasar a la revisión de los informes de gobierno por los presupuestos que se aprueban en el Poder Legislativo del Estado de México. Miren, hay un dato muy importante. En el 2006, Maribel Cervantes Guerrero fue condecorada por el reconocimiento al teniente coronel Javier Antonio Uribe, máximo símbolo de la inteligencia en la Policía Nacional de Colombia y el combate contra el terrorismo. Esa fue una condecoración en el 2006. La condecoración Cruz al Mérito Militar en distinción blanca, otorgado por el Reino de España por su participación en el combate al terrorismo internacional. 2017, condecoración a la Cruz de Mérito titular por el Cuerpo Nacional de la Policía de España 2007 por su participación en el combate al terrorismo internacional. Es decir, no estamos ante cualquier personas que no hayan sido beneficiadas por los recursos del Estado para formarse en este tipo de áreas, porque finalmente nosotros somos profesionistas, muchos de los que estudiamos en escuelas públicas, a los recursos de los impuestos que pagamos los ciudadanos mexicanos, que los impuestos de los mexicanos se han destinado a bañar al país en sangre, al llevarlo a una espiral de violencia que los mexicanos vivimos día a día. Yo no me queda más que despedirme en este noveno espacio, no sin antes decirles que espero que esta Navidad puedan estar con los familiares, puedan convivir con todos sus seres queridos, amigos, y podamos nosotros estar en la próxima edición de Prisionero de Conciencia en Comunicadores MX. Le deseo una feliz Navidad, un abrazo a Luis Pantoja Ríos, a Veneranda Mendoza y Eduardo Alonso y todo el equipo que hace posible Comunicadores MX. De mi parte, a todos mis compañeros de Presunción de Inocencia y Frente Mexiquense, sabrán que los estimo, que los quiero, a mis familiares, a mis primos, a todos los que me escuchan. Estoy muy contento, muy motivado por hoy. Es mi segunda convivencia con la población de casi 280 días en una posada donde pude ver que lo único que nos une a diferentes internos de un penal no es más que nuestro pasado en lo que fuimos como niños y como seres humanos cuando nos decidieron traernos a esta vida. Es difícil, veía yo a estos seres humanos y la relacionaba con las noticias sobre lo que está pasando en México y en Estados Unidos con la detención de estos servidores públicos, y que considero que vendrá más. Y la historia aún todavía no se acaba de escribir, y somos testigos de estos cambios importantes que se tendrán que dar en el país a partir de estos acontecimientos. Muchas gracias a todos y que pasen unas felices fiestas de diciembre. Nos veremos pronto en la 10ª edición de Prisionero de Conciencia. Hasta luego.